Esta semana ha sido una semana de altos y bajos desafiantes. La semana anterior, cuando estuve en la iglesia que fui a compartir en otra ciudad, terminábamos la reunión y salíamos. Y oh sorpresa, había sucedido un acto violento a pocos metros de la iglesia. A pocos metros. Usted sabe, ¿no? Uno sale con la gracia del Señor, el corazón contento de la palabra, la bendición, y sales y te chocas con una realidad que cuestiona todo, desafía todo. Una realidad que tú dices, Dios, si hubiéramos terminado unos minutos antes, quizás esa bala perdida me alcanzaba a mí y no a la otra persona. Usted me logra captar lo que estoy diciendo. Entonces, aunque fuimos a comer, eso quedó en mi interior a lo largo de toda la jornada, y a lo largo de la semana ha estado ahí, y he tenido la oportunidad de sentarme a conversar con varios a lo largo de estos días, sus historias, sus situaciones. Y parte de la realidad es esta, ¿no? Uno viene aquí y uno llena su corazón de una fe que le da el valor para salir. Pero cuando sales te encuentras con una realidad que golpea tu vida. ¿A quién le ha pasado eso? Porque esa es la vida. Entonces, mientras yo meditaba en eso, el Señor me llevó al Evangelio de Lucas. Quiero que me acompañen al Evangelio de Lucas, por favor. Lucas, capítulo 18. Quiero mostrarles algo. Jesús les contó a sus discípulos una parábola. Diga conmigo, una parábola. Una parábola es una historia que revela una situación cotidiana, pero muestra un principio espiritual. Jesús contó a sus discípulos una parábola para mostrarles, ojo con esto, Jesús cuenta para mostrar cosas, para mostrarles que debían orar de vez en cuando. ¿Amén? Siempre. Están atentos, muy bien. Y tenían que hacerlo sin desanimarse. Les dijo: había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía. Ahora, escúcheme. La injusticia y el clamor coinciden. Hay muchas cosas que uno sale al día a día y se topa con una serie de injusticias que golpean la vida y hace que uno clame. En el mismo pueblo también había una viuda que insistía en pedirle. Ahora bien, esta viuda le insistía diciendo lo siguiente: hágame usted justicia contra mi adversario. Esta viuda iba a él porque él, aunque no era justo, era la persona en autoridad. Esta viuda sabía que no tenía a quien más acudir, solo a él, y por eso le tocaba la puerta día tras día. Y aunque sabía que no había respuesta, ella insistía. Verso número 4. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin él concluyó: aunque no temo a Dios, ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia. No sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Ahora, quiero más o menos graficártelo de esta manera. ¿Alguna vez has visto a tu hijo insistir tanto que terminas diciendo sí, no porque quieres, sino porque te hace la vida de cuadritos? ¿Le ha pasado? Dígame que no soy el único extraterrestre. ¿Le ha pasado? Y uno dice, ya me colmaste la paciencia, ya. Bueno, este hombre dice, ¿sabes qué? Esta viuda sabe ser insistente. Y la verdad, me agotó la paciencia. Jesús está contando esta historia. Entonces, él, al entender eso, verso número 5 dice: voy a tener que hacerle justicia. Verso número 6, continuó el Señor: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. Y luego hace una serie de preguntas. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Aquí hay alguna serie de detalles que valen la pena prestar atención.
a sus escogidos, pero no los que están, tú sabes, pasivamente esperando, sino clamando día y noche. Luego dice, ¿se tardará mucho en responderles? Él da la respuesta. Les digo que sí, les hará justicia y sin demora. A veces siento que Dios demora su respuesta. ¿Hay alguien al que le ha pasado también lo mismo? Yo le oro y no responde. Y yo digo, ¿qué pasa, Dios? Porque tu palabra dice que tú vas a responder sin demora, pero yo oro y no sucede nada. Y ahí es donde yo entro en una confusión. Ahora, mira lo que dice Jesús, la siguiente parte del mismo verso. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, y aquí está la pregunta, ¿encontrará fe en la tierra? Lo que Jesús está diciendo, mira, Dios va a responder, pero en la práctica, yo le he dicho, Dios, ayúdame, y no sucede nada. ¿Te ha pasado? Señor, te pido y no sucede nada. Y esas cosas golpean mi fe. Porque cada decisión, cada paso, cada circunstancia está diseñada para mermar mi fe. Y Jesús está planteando una pregunta. Mira, la vida es compleja. Tú puedes salir, como me pasó la semana anterior, y toparte con una realidad que golpea todo. Y tú te preguntas, ¿y será que Dios me va a proteger a mí? ¿Y será que Él estará conmigo si algo sucede? Hay muchas cosas que uno, aunque da pasos, se encuentra con realidades que golpean la vida. Y esas realidades tienen el poder de minar nuestra fe, nuestra confianza. Entonces Jesús pregunta, cuando yo regrese, ¿habrá gente que confíe en mí? Mira a tu vecino. Ahora levántale la ceja como que... Cuando yo regrese, ¿encontraré gente de fe? Ojo con eso. No es una pregunta sencilla. Y si tú me lo permites, voy a hacer un poco más agresivo, hasta quizás irreverente, pero creo que revela el corazón de Jesús. Él dice, mira, yo tengo fe, pero me pregunto si encontraré fe cuando venga. ¿Me explico? ¿Habrá alguien que confíe en mí? ¿Habrá alguien que aunque yo me tarde, no crea que me he olvidado, sino que yo simplemente estoy esperando hasta que muchos procedan al arrepentimiento y entonces yo venga? Pero cuando venga, ¿habrá gente que todavía tenga la esperanza intacta? ¿Habrá gente que no haya abandonado su fe, aunque los valles en los que atravesó fueron valles oscuros de sombra y de muerte? Habrá gente que puede atravesar toda adversidad y a pesar de que muchas veces la adversidad va destruyendo cosas, siga creyendo en mí. Habrá gente que quizás como Job le toque perderlo todo y a pesar de perderlo todo siga alabando mi nombre. Habrá gente que vea el mundo entero en su contra y a pesar de eso no reniegue de mí, sino que siga creyendo en mí. ¿Habrá fe en la tierra? Es una pregunta difícil, no es sencilla. Y esta pregunta nos compete a nosotros más que a nadie. Porque todos los que vivieron antes de nosotros, ellos han esperado la venida del Señor y el Señor no ha regresado todavía, pero nosotros estamos más cerca que nadie en toda la historia. La pregunta es, ¿dónde está nuestra fe en medio de eso? Esa pregunta me desafía. Ahora, escúchame. Vivimos días donde la violencia ha incrementado la necesidad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? La gente va a la iglesia porque busca de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está conmigo? ¿Cierto? La gente va a la iglesia porque dice necesito a Dios. Y la gente viene a la iglesia. Pero ojo, una iglesia llena no es sinónimo de mayor fe. Ponga su cara de asombro como, ¿what? Una iglesia llena no es sinónimo de mayor fe. Espérate, pastor, no te estoy entendiendo. Tiene el potencial de incrementar la fe, pero no es sinónimo de mayor fe. Dicho sea de paso, para ser muy honestos, hay muchos creyentes incrédulos. ¿Qué cosa? Que hay creyentes incrédulos. Eso no es una paradoja.
Eso es una contradicción. Una paradoja es una aparente contradicción, pero una contradicción son cosas que no combinan. Y hay creyentes que son incrédulos. Por ejemplo, cuando la oración se convierte en tu último recurso y no en tu primera opción, tú estás viviendo en incredulidad. Esa es la realidad. Cuando decides tomar las cosas en tus propias manos y tener el control en lugar de saber que Dios es quien obra justicia, eso es incredulidad. No confías que Él está en control. No confías que Él sabe lo que hace. Y eso es un reto. Cuando, por ejemplo, prefieres cuidar tu dinero en lugar de honrar a Dios, eso es incredulidad. Porque no confías que Él es proveedor. Cuando de alguna manera nosotros estamos guiándonos por principios que no son bíblicos, vivimos en incredulidad. Aunque vengamos y levantemos nuestras manos. Y Jesús, que está hablando con los discípulos, sabe que ellos tienen respuestas bíblicas, pero en su corazón no están creyendo. Porque el problema es que tenemos respuestas bíblicas. A mí me impresiona la cantidad de gente que sabe Biblia y tiene respuestas bíblicas, pero no cree en su corazón. Entonces Jesús dice, cuando yo regrese, me encontraré con fe. Ahora, a partir de ahí, vale la pena preguntarnos, ¿qué es la fe? Porque durante estos días voy a hablarte acerca de la fe y cómo esa fe se tiene que introducir en tu familia, porque el futuro la va a desafiar. El futuro va a desafiar. Nosotros diremos, muchos de nosotros, bueno, yo ya soy adulto, yo confío en el Señor, nadie me va a mover. Pero tus hijos, tus nietos van a ser sacudidos por cosas que nosotros no hemos experimentado. Y la fe que vivimos tiene que ser compartida en nuestra casa de tal manera que sea arraigada, que nada los mueva en el futuro. Voy a hablarte de la fe, de la familia y el futuro, pero vale la pena preguntarnos qué es. Y quiero que vayas conmigo a Hebreos. Hebreos capítulo 11, verso 1. Esta es la mejor definición que me encontré en toda la Biblia y me fascina, porque dice, es pues la fe, ¿qué cosa? La certeza. Diga conmigo certeza. ¿La certeza de qué? De lo que se espera. La fe es la certeza de lo que se espera. Y aquí vale la pena preguntarte, ¿qué estás esperando tú? ¿Me estoy explicando? Porque lo que tú esperas, obviamente, alimenta tu esperanza. Espera, esperanza. Y cuando yo espero que Dios aparezca y haga lo que yo quiero y no lo hace, me decepciono. ¿Te ha pasado? Un día me encontré un libro que se llama Decepcionado con Dios y me llamó la atención poderosamente. Porque uno se decepciona, pero de Dios, oh sí, equivocadamente, pero se decepciona de Dios. Porque uno espera que Dios aparezca, intervenga, haga lo que le estoy pidiendo como si fuera una máquina dispensadora. Tú sabes, meto mi monedita, elijo, pongo el código y tiene que salir lo que estoy pidiendo. Y si sale algo diferente, me frustro. No fue lo que pedí. ¿Aló? No fue lo que pedí. Señor, te pedí un gran trabajo y resulta que estás haciendo más que nunca. Pero Señor, no es lo que yo pedí. No, sí fue lo que pediste. Y uno entra en confusión. Pero la fe es la certeza de lo que se espera y además es la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción. Confianza y convicción. Ahora, escúchame. Cuando Jesús aparece y va a hacerlo, Él dice, voy a encontrar fe. Traducido, voy a encontrar suficiente confianza en mí. Traducido, voy a encontrar suficiente convicción en la gente. Porque déjame decirte, las convicciones son las que anclas, con las que tú te sostienes sin importar las tempestades. Y la vida está llena de tempestades.
La vida está llena de momentos adversos. Hay tormentas y muchas tormentas golpean contra nuestras naves. Y esas naves empiezan literalmente a naufragar. Y uno dice, Dios, ¿qué va a pasar? Pero las convicciones nos sostienen aún en los peores momentos. Cuando no hay convicciones, cualquier circunstancia me hace cambiar de parecer. Eso es lo que Jesús está preguntando. Cuando yo regrese, ¿habrá suficiente certeza, confianza? ¿Habrá suficiente convicción o no? Ahora, quiero abrirte el corazón. Permíteme abrirte el corazón. Yo conocí al Señor a los 16 años. A los 19 años yo ya estaba involucrado en el servicio a tiempo completo. Me fascinó la palabra, me cautivó la palabra, me alimenté de la palabra y yo le decía al Señor durante esos días, usa mi vida. Quiero que mi vida sea un instrumento en tus manos. Quiero conocerte, quiero servirte, quiero vivir para tu propósito. Y yo le decía, usa mi vida. Y recuerdo que durante esos días me invitaron a una iglesia muy pequeña. Estábamos ahí, me invitaron. Había una reunión de avivamiento, entonces oraban por los enfermos, oraban por milagros. Y yo estaba ahí disfrutando de mi comunión con Dios. Tú sabes, usa mi vida, Señor, tómala en tus manos. Yo quiero ser instrumento de justicia. Usa mi vida. Yo estaba ahí disfrutando mi comunión con Dios y veo que entra un hombre en silla de ruedas. Y yo lo miro y se sienta hacia adelante en esa pequeña iglesia. Y cuando el hombre llega con silla de ruedas, en silla de ruedas y se sienta adelante, escucho la voz del Señor que me dice, acércate y ora por él. La iglesia era pequeña, pero estaba llena. Y cuando el Señor me dice, acércate y ora por él, porque lo voy a levantar, ¿usted qué cree que yo hice? ¿Fui corriendo a orar por él? No. Yo dije, Dios, perdóname, ridículo no voy a hacer. Imagínate, voy y oro y no se levanta. ¿Cómo quedo yo? Pero usted me está captando. Tengo fe, pero cuando la fe tiene que ser puesta a prueba, me echo para atrás. Ahora, lo bueno es que a usted no le pasa, solo a mí. Amén, amén. A usted no le pasa, solo a mí. Entonces, yo me quedo en mi asiento luchando con Dios, porque esto nos pasa, luchamos con Dios. Dios nos dice, confía en mí, y uno se resiste. Y yo me fui. Y yo continué mi vida. Pero yo no regresé al día siguiente porque sentía ese pesar en mi corazón de que Dios me había dicho, confía. Pero yo no obedecí. La persona que me había invitado volvió a ir a la noche siguiente. Y luego regresa brincando de alegría. Me dice, no sabes lo que pasó, no sabes lo que sucedió. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas de ese hombre que estaba en silla de ruedas? Sí, no sabes lo que pasó. El Señor me dijo que vaya, oré y se levantó. ¿Te ha pasado que muchas veces Dios te dice algo que es para ti, pero tú te detienes y otro lo disfruta? Yo me moría. Yo dije, Dios, eso era para mí. Ahora, no digo que era un salmista, pero me sentí muy identificado. Perdí mi oportunidad. No la supe aprovechar. Esa frase calzó también en aquel momento. Y no era salmo, pero bien que ministró mi vida. Y yo dije, Dios, qué pesar tan grande. Porque Dios me invita a tener confianza en Él y moverme por una convicción de que si Él me dice, Él respalda y yo me resisto. Porque así somos. Yo dije, Dios, no soy tan fuerte en mi fe como pienso. No tengo convicciones tan profundas como a veces vocifero, porque déjame decirte, somos buenos para vociferar cosas que no somos capaces de sostener. Diga conmigo, ay, ay, ay. Vociferamos cosas que no somos capaces de sostener. Proclamamos verdades que no somos capaces de vivir. Y la fe es ser consecuente. Tuve que ir delante de Dios
Y recuerdo que volví a abrir la Biblia y empecé a buscar y empecé a permitir que Él hable mi vida nuevamente. Y debo confesar que no fue fácil salir de ahí. Llegó el día en el que me tocó orar por un enfermo. Y fui y lloré por un enfermo. Pero yo no sabía si Dios me iba a respaldar o no. ¿Y sabes lo que decía? Señor, te pido que lo sanes si es tu voluntad. Porque somos buenos para esconder nuestra duda con palabras que suenan bien al oído de la gente. No, es que si es la voluntad de Dios, sucederá. Pero en el fondo, lo que estamos abrazando es una incertidumbre de no sé si Dios está conmigo en el asunto. No sé si Dios está conmigo en el asunto. Y la fe, en lugar de crecer, empieza a disminuir. Eso golpea la vida. Y yo estoy batallando, así que me atrevo a orar delante de Dios, diciéndole: Señor, perdóname porque mi corazón fue incrédulo, aunque me llamo creyente. Y yo entiendo que en el corazón se cree para justicia. Así que Dios empezó a trabajar en mi interior. Me dijo: tienes que crecer en tu fe. Tienes que crecer en tu fe. Y recuerdo el día en el que leo Lucas 17:5. Quiero que me acompañes. Los apóstoles acaban de escuchar a Jesús. Jesús les dice, les habla del perdón. Él dice: mira, si tú realmente quieres entender lo que es vivir para Dios, vas a tener que hacer cosas que son difíciles de hacer, pero tienes que hacerlas porque es una convicción dentro de ti tan grande que nada te va a impedir hacerlo. Y Jesús está hablando del perdón y los discípulos están escuchando y ellos dicen: oye, eso es muy difícil. Porque perdonar no es algo que me nazca. Perdonar no es algo que fluya en mí. Perdonar no es algo que yo sea fácil de hacer. Entonces le dicen: mira, los apóstoles dijeron al Señor: muéstranos cómo aumentar nuestra fe. Porque la fe se tiene que traducir en acciones. Pero muchas cosas que Dios nos pide no las hacemos porque no tenemos fe. Nuestra fe no es tan fuerte. Entonces ellos dicen: Dios, perdóname, hacer lo que me pides va a demandar de mí un crecimiento de fe. Yo no tengo la fe para hacer eso. Usted me está captando. Tenemos fe para subirnos en un avión y creer que no se va a caer. Pero no tenemos fe para perdonar al que nos ha ofendido. Porque no creo que va a cambiar. Hebreos 11:1, volvamos otra vez. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Dios me confronta y me dice: ¿qué estás esperando? Bueno, que lo sanes. Ese es tu problema. Porque tú esperas que yo haga lo que tú quieres y no lo que yo quiero. Porque a veces lo que yo quiero y lo que Dios desea no están alineados. Entonces yo me decepciono porque oro de una manera esperando que Él resuelva, pero lo que yo estoy esperando no es lo que Él desea, y eso me confronta. ¿Quién tiene un hijo pequeño? Es tu hijo pequeño, pero pequeño de edad, digo, ¿no, verdad? Entonces tienes un hijo pequeño, digamos 5 años, y tu hijo te dice: papi, mami, dame un carro. ¿Y tú tienes tu carro. Lo tuyo es de tus hijos, ¿sí o no? Va a ser la herencia, entonces tú no le puedes dar. Pero a los 5 años tú no le das el carro. Por una simple razón: no ha madurado lo suficiente para entender la responsabilidad que conlleva. Y tu hijo se decepciona contigo porque dice: no me diste el carro. Pero no es que no te lo di porque no quiero, no te lo di porque no es el tiempo. A veces quiero que Dios haga algo en la manera y en el tiempo que yo deseo, y Dios dice: no es así. Tú esperas algo que no es mi voluntad. La fe es la certeza de que espero que Dios, aunque yo no entienda, está en control. Yo no logro entender lo que está pasando, pero confío que Él está en control. Yo no logro entender lo que está sucediendo, pero tengo la convicción de que Él me ama y me cuida, aunque las cosas no sean como yo quiero. ¿Hay alguien que esté conmigo? Eso es difícil. Entonces Jesús está diciendo: cuando yo regrese, ¿encontraré fe? ¿Habrá suficiente convicción de que yo estoy en control, de que yo los amo lo suficiente como para cuidar de ustedes, aunque las cosas no sean como ustedes desean?
Eso confrontó mi vida. ¿Qué es lo que tú esperas? ¿Qué es lo que tú esperas? Y recuerdo que cuando el Señor empezó a orar, yo no quería orar por los enfermos, pero Dios me invitó a orar por enfermos. Ahora, obviamente, fue muy cuidadoso con las palabras que dije, porque a veces oramos las palabras que yo quiero, pero no es lo mismo orar las cosas que yo quiero que las palabras del Señor. Las palabras del Señor son vivas y Él es fiel a su palabra, no a mis deseos. Él responde a mi confianza en sus palabras, no a mis intenciones. Y cuando yo empiezo a orar sus palabras, Él empieza a obrar en la vida de la gente. Hemos visto gente con sentencia de muerte ser sanada de cáncer. Hemos visto matrices que han estado cerradas volver a su diseño natural y ser fructíferas. Recuerdo el día que vino una persona que tenía una demanda del Estado por $2 millones y en bancarrota Dios la levanta. Recuerdo el día que llegó una pareja que se iba a divorciar a la semana siguiente y dijo, como última medida, voy a buscar, tocar la puerta, a ver qué pasa, y Dios restaura su matrimonio. Hemos visto milagro tras milagro, producto de la fe. Producto de la fe, entendí que si yo espero pacientemente en el Señor me ayudará, Él me mirará y atenderá mi clamor. Entendí que Él está en control. Escúcheme, la fe es algo que tiene que crecer. Pero la fe no es la esperanza de que vas a hacer las cosas que tú quieres. Porque Dios no es una máquina dispensadora donde pones tu moneda, aplastas unos botones y sale lo que tú deseas. La fe es la confianza de que Él sabe lo que es mejor para mí, aunque yo no lo entienda. Esa es la parte difícil. Sobre todo porque vivimos en una cultura que valora la inmediatez. Yo lo quiero y lo quiero ya. Y Dios dice, yo no tengo prisa porque el tiempo no es mi problema, es tu problema. Yo no tengo prisa. Tú estás en el negocio de la inmediatez, tú lo quieres ya. Yo estoy en el negocio de la transformación porque mi propósito es ver a Cristo en ti. ¿Alguien está conmigo? Entonces, sigo leyendo Hebreos y Dios me empieza a mostrar cosas. Quiero que vayan conmigo al verso 33 del libro de Hebreos capítulo 11. Mira lo que dice. Después de que se nos cuenta la historia de varios personajes que lograron cosas espectaculares. Mira, dice, por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido, cerraron boca de leones, apagaron llamas de fuego, escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza, llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Quiero que me prestes atención. Todo eso son asuntos de la vida diaria. Y fueron conquistas que se alcanzaron por fe. Recuerdo una época en la que pasé muy difícil, tiempos muy duros, muy duros. Literalmente no tenía carro y no tenía ni siquiera para comprar una medicina. Y una de esas noches, una de mis hijas se enferma. Y yo no sé usted, pero creo que todo padre, toda madre, siente la impotencia de ver a su hijo enfermo y no saber cómo resolverlo. ¿Le ha pasado? Y ahí estábamos, de madrugada, fiebre de 39, casi 40. Y yo no tenía carro para llevar al hospital, no tenía cómo llamar un taxi, no tenía ni siquiera cómo salir a comprar la medicina. Y dije, Dios, ¿qué hago? Y Dios desafía mi vida y me dice, ¿crees en mí? ¿Crees que yo soy el que puedo sanar la enfermedad? Y estoy batallando entre mi necesidad de ver una solución y el reto que Él pone a mi confianza. Y digo, Dios, ayúdame. ¿Sabes qué es el problema? Muchas veces hacemos a Dios nuestro último recurso cuando debería ser siempre nuestra primera opción. Y estoy ahí y oro. En minutos la fiebre baja.
debo confesarte, había pasado el tiempo, porque si eso me pasaba cuando estaba batallando, ¿qué voy a orar por mi hija? Se me la lleva el Señor. Y oro, la fiebre baja, el cansancio nos debilita, nos dormimos y amanece completamente sana por fe. El dinero no soluciona las cosas, pero de alguna manera el sistema nos enseña que con dinero logramos. Pero cuando Jesús dijo, ora, venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como se hace en los cielos, Él está diciendo que nosotros vivamos en el reino, extendiendo el reino aquí en la tierra. Venga tu reino. Y este es el detalle. Una de las cosas que debemos entender es que para poder crecer en el reino hay una moneda, una divisa que nos permite conseguir cosas. Y esa se llama fe. Por la fe ellos conquistaron. Por la fe ellos transformaron sus historias, cambiaron su historia por la fe, porque la fe es una moneda de intercambio. Por la fe yo vi a mi hija sanar cuando yo no tenía ni siquiera un centavo para una medicina. Por la fe he visto enfermos de cáncer sanar cuando incluso el diagnóstico médico ha dicho lo contrario y no hay dinero que cambie ese diagnóstico. Por la fe he visto vidas ser transformadas, que han sido abandonadas por completo, pero Dios ha intervenido y ha cambiado el corazón. Por la fe he visto toda serie de sucesos ocurrir por la bondad de Dios. Pero aquí está el punto. Muchos creyentes están en una bancarrota de fe. No hay convicción de que Dios está en control. No hay confianza de que Él sabe lo que es mejor. Ahora, no te estoy diciendo que seas un irresponsable. No. Eso es otro concepto. El mundo te enseña que por fe, que con dinero la gente puede vivir, pero la palabra me dice que el justo vive por su fe. Ahora, quiero decirte esto. No hay forma de crecer en tu fe sin conocer a Jesús. No hay forma de crecer en tu fe sin conocer a Jesús. Cuando tú conoces, y no digo que sabes cosas de Él, sino que lo conoces a Él, nada te mueve. Nada te mueve. Hebreos capítulo 12, cuando se nos ha compartido sobre la fe reiteradamente, llegamos a Hebreos capítulo 12 y mira lo que dice el verso número 2. Dice, nosotros podemos, al igual que ellos, correr nuestra carrera. Ahora, permíteme, él está diciendo, cada uno tiene que correr su carrera. Pablo, que es el apóstol que más ha escrito en el Nuevo Testamento, él dice, oye, la carrera de la vida es una carrera de fe. Y la fe a veces te mete en una batalla en la que tú tienes que luchar para proteger la fe. Porque la vida de fe es una batalla. Señor, creo, aunque no parezca. Creo, aunque no suceda. Creo, aunque todo esté en contra. Creo, Señor, y no me muevo porque confío plenamente. Hago lo que tengo que hacer y aunque no suceda lo que quiero y espero, sigo creyendo que tú estás en control. Y en medio de eso, el autor de Hebreos dice, mira, la única forma de poder crecer y sostener tu fe es poner tus ojos en Jesús. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Él es el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Y luego nos da un ejemplo. Jesús supo soportar la peor de las pruebas. Por cuanto Él veía lo que venía delante, Él soportó la vergüenza que representaba la cruz. El punto es este. Hemos sido formateados para creer que el dolor no es parte de la vida cristiana. Pero muchas veces Dios usa el dolor para fortalecer nuestra fe. Pero no le permitimos a Él perfeccionar nuestra fe. Entonces Jesús está diciendo, evítame sufrir la vergüenza de la cruz. Eso es lo que yo espero.
Pero elijo esperar que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y aunque no siento agradable, sé que es agradable. Y aunque no siento que es el plan perfecto, sé que es el plan perfecto. Porque si guío mi vida por los sentimientos, déjame decirte, me pierdo en el camino. Pero si me guío por la convicción, pueden haber tempestades y me mantengo firme, incluso caminando sobre las aguas. Dice el capítulo 12:2, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Y ahora, porque Él es un campeón de fe, ahora Él está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. ¿Y sabes lo que Él dijo? Si tú confías en mí, donde yo me siento, tú te sientas conmigo. Por eso es que puedo decir, estoy sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Eso cambia todo. Entonces Jesús dice, cuando yo vuelva, ¿tu fe será fuerte? Si Dios lo permite, hablaré acerca de cómo esta fe se traduce en tu vida de hogar, porque el futuro nos va a desafiar. Pero en este punto quiero hacer una pausa. Quiero pedirte que te pongas de pie. Quiero que abras tu corazón. Romanos 10:17 dice, la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Escúchame. Cuando tú conoces lo que Jesús dijo y tú abrazas eso que Él dice en tu corazón, tú honras su nombre. La mayor muestra de honra a Dios es la confianza en sus palabras. La mayor deshonra es la falta de confianza a sus palabras.